amigos, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Bienvenidos a una edición más, ¿no? Por RPP, la voz de todo el Perú. A ver, vamos a continuar hablando de este tema porque lamentablemente está presente en nuestro día a día, ¿no? Ya hemos tenido incluso en nuestra multiplataforma el tema de fondo, ¿no? La inseguridad ciudadana y las implicancias que eso también tiene en las economías, por más pequeñas que sean, a los microempresarios, a las grandes empresas. No hay ningún sector económico actualmente que se esté salvando de esa situación, ¿no? Tenemos a Patás en el norte con la minería ilegal, tenemos estas extorsiones en comedores populares, a mototaxistas, a bodegueros y un largo etcétera. No hay ninguna estrategia clara por ahora. Lo cierto y lo que hay es información y es data, que creo que sirve para un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña Erika Solís, ella es investigadora de la PUC justamente, quienes han sacado un estudio bien interesante sobre cuánto le cuesta al Perú la ola de extorsiones. Erika, ¿cómo estás? Mucho gusto, Valeria. A ver, en principio este estudio que ustedes han realizado recoge muchísima data. Sí. ¿Cuál es la conclusión, digamos, principal? Es decir, en materia económica, ¿cuánto le cuesta, cuánto afecta el PBI? Afecta aproximadamente el 3.3% del PBI anual. Creo que es importante verlo en cifras porque también no solamente se ha tomado en cuenta sectores empresariales con gran resiliencia o capacidad de recuperarse, sino sobre todo a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ejemplo, bodegueros, incluso vasos de leche. Entonces creo que es importante verlo también en cantidad, pero también la afectación cualitativa que tiene en la vida y trayectoria de cada persona, sobre todo que no tienen una resiliencia, una capacidad de recuperación económica, porque digamos viven de ganancias del día a día y que también la formalización de sus espacios o de sus negocios implican un costo, ¿no? Entonces allí hay como un tema de datos, es cierto, pero también hay un tema de cuántas trayectorias de vida se vienen, digamos, truncando por este tipo de actividad criminal, ¿no? Ahora, estas extorsiones, Erika, están ubicadas en algunas zonas específicas de la capital y también en algunas zonas específicas de las regiones, porque antes de empezar el programa tocábamos el caso del norte, en Trujillo, ¿no? Que lo que estamos viviendo ahorita es crudo, pero es la realidad. Lo viven los trujillanos hace muchos años, ¿no? Y lo que probablemente estemos viendo en los bodegueros, lo vive el sector construcción hace muchos años también. Así es. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ubicación donde están estos extorsionadores y cómo es que ha cambiado en los últimos 20, 30 años? Yo creo que es importante visibilizar que, por ejemplo, esta data que hemos sacado de los gremios, también que trabajó Johanna Servila en su momento, requiere una mirada geográfica tal vez de las afueras de Lima, no en Lima central, no centros empresariales, no distritos con mayor gestión y cuidado en orden público, orden interno, sino en lo que nosotros comúnmente llamamos conos, en otros lugares conurbano, que son distritos más alejados, ¿no? Que suelen tener digamos, determinadas características como mucha población, gran espacio geográfico y también poca presencia estatal en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, servicios básicos, también servicios municipales que no siempre llegan a satisfacer la necesidad de los vecinos y las vecinas y sobre todo temas de dónde está la policía, dónde está el serenazgo, hospitales, digamos una serie de lugares donde se requiere mayor gestión también estatal, pero no solo eso, sino que esto hace que haya mayor situación de vulnerabilidad, porque es un ciudadano, un vecino, una vecina de a pie frente a la criminalidad sin ningún aparato al cual recurrir, digamos, ¿no? Y cuando recurre a estos lugares, también hay un tema de poca cercanía con la autoridad policial, con la autoridad de serenazgo, porque muchas veces la denuncia no es la adecuada para tomarla o la desestiman o demoran una gran cantidad de días incluso. Entonces creo que eso es importante visibilizarlo. Ahora, lo cierto es que esta modalidad de extorsión ha cambiado en los últimos años, totalmente. ¿no?
si bien es cierto, no sé, tú me dirás o corregirás, Erika, se mantiene el hecho de que son organizaciones criminales, pero yo hablaba con bodegueros y incluso con algunos colegas y los casos que llegan al rotafondo en RPP, saben absolutamente todo. Así o sea, es. hacen un trabajo de inteligencia y uno diría, ¿con qué recursos? O sea, no es una persona. Tiene Así que haber, es. digamos, a ver, es una estructura muy, muy organizada. ¿Cómo se compone? Creo que hay que mirarlo también en relación a otras dinámicas criminales que existen. Digamos, la extorsión no es la única actividad criminal que estos grupos realizan. Lo que sí es cierto es que la extorsión ha crecido en determinados lugares, por ejemplo, a partir de la tecnificación de la comunicación. Ahora hay una masificación de teléfonos, masificación de uso de redes, masificación. Entonces, estos grupos que, digamos, no es una gran estructura, pero sí son grupos que se alinean y tienen mayor capacidad de aliarse, de canales, y tampoco tienen la dificultad, porque usan la dark web, buscan a gente que sepan de sistemas, te hacen el rastreo, porque incluso los transportistas lo mencionaba, veía a gente que estaba subida en movilidades, pueden ser motos, carros, y los seguían en el día a día, entonces saben cuál es su ruta, dónde viven, si tienen familia o no. Y el uso de datos personales es bien interesante. Nuestro país no tiene una clara aplicabilidad de los seguros de usos de datos, el tratamiento de datos. Entonces, digamos que también esos tipos de cosas terminan en la dark web o terminan en manos de estas personas que usan esos datos y que también viene aparte de la tecnificación que parece no tiene el Estado. O sea, digamos, ellos lo tienen, ellos dicen, mira, tú, no sé, vigilas una cuadra, yo vigilo otra cuadra, y tienen las herramientas para poder hacer los seguimientos. Pareciera que la policía no lo tiene tan claro tampoco, cómo intervenirlos, qué líneas usan, qué líneas no usan, cómo hacer levantamiento de comunicaciones, dónde va la plata, porque eso también es importante, esa bolsa que se hace de la extorsión, cómo no llega a ser detectada por las entidades que, digamos, ven lavado de activos, SUNAT. Entonces creo que es importante también ver, y a eso se le llama el seguimiento del dinero, por ejemplo, dónde va ese dinero. Ahora, hay dos herramientas que usan mucho en la actualidad y que no se usaba también antes. Antes la extorsión se basa en el miedo, en decirte, yo sé todos tus datos. Y fotografías, te mando fotografías. Así es. Y entonces te moviliza el miedo, la amenaza, pero el día de hoy estamos viendo algo adicional. Ya no moviliza solo el miedo a un grupo, a una persona, moviliza que te maten, porque están matando personas. Entonces, aquí ya ha mutado, incluso diría yo, hay un aumento en la violencia como se realiza. Antes se manejaba por el miedo, ahora llega a un punto en el que te puedo matar. ¿Cuál es la reflexión en base a esto? De que no les interesa que no sea un objeto de siempre extraer dinero, porque tienen toda una gama de personas de las cuales tienen, exacto, y que además pueden encontrar otros sectores o otras zonas donde hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, como te mencionaba, la extorsión venía en construcción civil. Era muy difícil verlo en otros sectores. El día de hoy hay una amplitud de sectores, incluso en lugares que no son rentables, no son mercados económicos, como por ejemplo los vasos de leche, los comedores. Exacto. Entonces creo que es importante ver cómo ha cambiado en el tiempo, pero también qué tipo de móviles permiten esto. Tienen un alto uso de armas. Son armas de verdad, no como las que antes hacían, que eran medio de juguete, que no se sabía, que el día de hoy tienen armas. Y no solo eso, tienen granadas de guerra. ¿Esto de dónde viene? Claro. ¿Cuál es el mercado ilícito de armas? ¿De dónde salen todas estas armas? Y sí es cierto, no es una dinámica solo del Perú. Esto está pasando en toda la región. Pasó en su momento en Ecuador, Chile también está pasando por una situación complicada, Argentina también, Brasil, ni qué decirlo. Entonces, son grupos criminales que se mueven, pero no solo están relacionados a la extorsión,
están relacionados a otros mercados ilícitos de otros grupos más grandes. Como minería ilegal. Minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Entonces, todas estas, digamos, dinámicas ilícitas son la caja grande de dinero de las organizaciones multinacionales y transnacionales criminales que probablemente ni siquiera estén en nuestra región. Probablemente estén en otras regiones, en paraísos fiscales, con lavado de activos, etcétera. Y lo que sí es cierto es que en nuestra región las grandes desigualdades y problemas estructurales sociales también hace que puedan encontrar, por ejemplo, jóvenes con una trayectoria de desviación, o bueno, digamos, adultos con una trayectoria de desviación o trayectoria de criminalidad, que captan incluso en los centros de reclusión. Entonces, por eso hace muchos años se llama las universidades del delito, porque allí hacen contactos, allí se conocen y, digamos, crecen en número, y también hay espacios donde se captan. Se ha visto en el Facebook cómo salen a decir cuánto van a cobrar, salen con armas, hay grupos de WhatsApp, hay grupos Telegram. La pregunta es, ¿se hace la inteligencia debida para desarticular? Porque son varias bandas. Yo no creería que es una organización totalmente estructural, porque incluso por eso se da la violencia. Yo recuerdo mucho que uno de los transportistas mencionaba que a uno de los choferes los había matado el segundo grupo que los extorsionaba. O sea, además de uno, vino otro y extorsionó al otro. Entonces, también hay esta pelea de cupos territoriales. Entre las bandas criminales. Así es. Pero la violencia no es entre las bandas. Termina llegando a la víctima, o sea, al que extorsiona. E incluso se llega, digamos, a la posibilidad de mato más y te demuestro que soy más poderoso. También. Que es un mensaje también. Es posible, sí, claro. Digamos que es cierto que hay muy pocos trabajos de campo que no solo sean en un solo espacio. Por ejemplo, Trujillo, hay muchos trabajos de campo, pero creo que es importante también ver que la violencia, que es una herramienta que usan las bandas criminales, antes, por ejemplo, se veía entre dos grupos. El día de hoy, esa violencia se concentra en la persona que paga la extorsión. Y ahí eres tú quien tienes que decidir si pagas aquí, allá o a un tercero. Y eso es lo peor. Ahora, hay otro punto que a mí me interesa mucho, porque este tema lo seguimos, de hecho, muy de cerca con las bodegas, ¿no? Que tienen una particularidad. Y lo cierto es que lo que nos señalaban el gremio era: nosotros no tenemos denuncias, tenemos reportes. Y lo mismo pasa con Gamarra. Tuvimos acá a Susana Saldaña, que haciendo eco de lo que me enseñabas con la canalización de medios que sostienen estos criminales para extorsionar, envían los mensajes a los comerciantes bloquean y te escriben de otro celular, bloquean y te escriben de otro celular, y los mensajes son más agresivos. Es como: me estás bloqueando, tengo mi sicario, me sigues bloqueando. O sea, tiene un arma operativo comunicacional bien fuerte. Regresando al tema de las denuncias, claro, la policía te dice: bueno, ha caído un poco la incidencia de denuncias o el registro de denuncias, pero no es porque la policía está haciendo su trabajo, sino porque la gente no está denunciando. Así es. Es el tema del miedo. Exacto, es decir... Hay un subregistro, ¿no? O sea, con todo lo que estamos... En todos los delitos hay un subregistro. El delito que menor subregistro tiene es homicidios, porque tienes la prueba del delito. El cuerpo. El cuerpo. Ajá. Después de eso, el registro institucional que ingresa por denuncia en Fiscalía, Poder Judicial, ya tiene un quid de sistematización y sofisticación, que no es ir como en un censo y preguntarte: ¿tú fuiste víctima de un delito, de tal delito? Es distinto. El registro es una cosa y la victimización es otra. El registro mide respuesta estatal. De hecho, el registro no debe medir criminalidad, debe medir cómo yo como institución estoy trabajando. No te habla de cuánto en términos de criminalidad hay, te habla de cuánto yo como institución funciono o no. Ahora, ¿cómo se mide, digamos, medianamente? Porque también va a haber un subregistro en victimización, con preguntas en censos, digamos, a nivel nacional, con tasas, etcétera. Que en general
la extorsión se ha vuelto muy invisibilizada también, porque la mirada del delito antes de COVID siempre fue, y así era, robo a mano armada, había un elemento de personalísimo, y venía. En el COVID se tuvieron que reorganizar también porque no podían salir y nadie podía salir. Entonces, ¿qué haces? Tengo otros medios por los cuales yo trabajo, yo estudio, pero también por los cuales se comete la criminalidad. Entonces, eso se mantiene hasta el día de hoy y, digamos, esa distancia también hace más fácil y menos costoso el delito para ellos. Es importante ver que no implica el registro que nos digan desde el Estado se está combatiendo, no. Implica muchas cosas, como por ejemplo lo que mencionaste, la denuncia es o no es viable, la denuncia es oportuna o no, y cuánto cuidado le das a la persona que denuncia con sus datos, porque muchas veces tampoco sabes dónde llega a parar. Exacto, cómo se usan esos datos. Claro. Entonces creo que es muy claro decir que la población podría estar con tanto miedo, incluso de las autoridades, que prefieren no denunciarlas hasta ante entidades estatales, pero sí en sus gremios. Eso sin contar los informales o los individuales que no llegan a los gremios. Claro. Bueno, no sé, qué palabra usar, ¿no? Qué desprotegidos estamos los peruanos, que incluso pareciera que el sistema también está diseñado a arrinconar a las víctimas, ¿no? Sabemos también que estas cifras están en la página de la Universidad del Pacífico. Hay más data, ustedes han ido sectores por sectores, bodegas. ¿Perdón? ¿Universidad Católica? En la Universidad Católica, sí. En la Universidad Católica, y tienen el impacto económico, etcétera. Exacto. Porque a lo que iba, y con esto ya cierro, es que claro, el sistema estaba diseñado como a arrinconar a las víctimas, porque incluso las víctimas llegan a un punto en que dicen, no me van a cuidar, no van a atrapar a este delincuente, me van a seguir asustando, voy a pagar. Exacto. Entonces y destinas medio, de tu ingreso una cantidad de dinero. Estoy poniendo el ejemplo de las bodegas, pero pienso en las grandes compañías, las constructoras, etcétera, que dicen, voy a destinar una parte de mi ingreso a pagarle a estos extorsionadores. Exacto, y en Trujillo esto ha pasado y está pasando. O sea, sí, claro, yo animo a que las personas hagamos un poco más de trabajo de campo, que nos acerquemos y preguntemos y no solo busquemos desde nuestra computadora, porque es importante también recoger cómo funciona y cómo también los recursos de cada particular se están dando. Por ejemplo, esto, ¿no? Normalizar que existe y bueno, es, digamos, un costo de la vida que le ponen, ¿no? Pero no es de la vida, es un costo que se debe, que de hecho nosotros pagamos con nuestros tributos, seguridad, pagamos muchos servicios que el día de hoy creo que a muchas personas no llega. Bueno, y luego salen con esto del Perú no puede parar, pero claramente la seguridad tiene que ir de la mano con la economía. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Erika Solís, investigadora justamente de la Universidad del Pacífico, tiene este estudio de la Universidad Católica del Perú. Tiene este trabajo de investigación muy interesante, así que los invitamos a repasar la información. Está en todas las plataformas de la Universidad Católica y también en rpp.p.